there is no children. Sin intimidad Without intimacy, no hay hijos. you don't have children. El que quiere levantar hijos, If you want to have sons or el que quiere daughters, levantar generaciones, whoever wants to raise up generations, tiene que entender you have to first el understand valor y el the poder value and the power de una vida en intimidad. of a life of intimacy. Es aquí donde tú entiendes que método no es lo único que tú necesitas. It is here where you understand that methods is not all you need. Yo conozco gente que hace todas las cosas de acuerdo al paso. I know people that do everything according to the Paso method. 1, paso 2, paso Step 3, 1, paso step 4. 2, step 3, step 4. Todo lo hacen bien, They do it all well. pero las cosas no le resultan But the things, they don't have the same results. porque tú necesitas intimidad. Because you need intimacy. De la forma como In Abraham the form of Abram, necesitó intimidad he needed intimacy con Sara with Sarah para poder producir un Isaac. to be able to reproduce Isaac. De esa misma forma, In that same tu form, vida necesitará una intimidad con Dios your life will need an intimacy with God para levantar discípulos to begin to raise up para disciples Dios, for God. porque sin intimidad Because without intimacy, no hay generaciones. you do not have generations. Esto es muy interesante This is very interesting porque la Escritura nos enseña because the scripture teaches us sobre un hombre en la Biblia of a man in the Bible que tuvo una vida de intimidad tan profunda con Dios who had a very intimate life with God. que hay un pasaje en la Escritura que nos deja en nos deja en un conflicto teológico. And there's a scripture in the Bible that gives us a conflict in our theology. Y como Dios es el autor del libro, Él les pone las cosas como Él quiere. And because God is the author of the book, he puts things however he wants. Y nosotros sabemos que ningún hombre puede mirar a Dios cara a cara y vivir. So we know that no man can see God face to face and still live. Pero la Escritura nos deja claramente But the scripture leaves us clear establecido que Moisés that Moses era un hombre was a man que hablaba con Dios cara a cara. who would speak to God face to face. Éxodo capítulo 30, verso 11 lo dice. This is in chapter 30, verse 11. Que era un hombre que tenía tal intimidad con Dios That he was a man that had so much que intimacy cuando with Dios God quería comunicarse con that alguien, when God wanted to communicate with somebody, hablaba cara a cara he would speak face to face con Moisés. with Moses. No sé si dije Abraham. Moses. Moisés. Moses. Y hablaba con Moisés cara a cara. And he would speak with Moses face to face. Cada vez que usted ve el término cara a cara, Every time you see face eso to es un face, término de intimidad. this is a term of intimacy. Qué tremendo How awesome que en la creación de Dios, that in the creation of God, Dios creó algo God created something que cuando el hombre y la mujer that when man and woman tuviera intimidad, have intimacy, no fuera como lo es con los animales, it's not how they do it with the animals. sino que la intimidad entre un hombre y una mujer The intimacy between male and female y su capacidad reproductora and their capacity to reproduce fuera mirándose cara a cara. is seeing each other face to face. Porque eso no solamente habla Because this not only speaks de intimidad, of intimacy cara a cara, face to face, habla de amor. it talks about love. Por eso, cuando tú entras a tu cámara secreta, Dios no está tan interesado en lo que dices. This is why when you go into your secret place, God is not concerned but what you say. Lea bien lo que dice la Read Biblia. it clearly what the word of God Alguien me decía en says. estos días, Somebody told me in these days, apóstol, ¿qué revelación? Apostle, what Yo revelation? le dije, no es revelación. And I said, it's not Es, revelation. es simplemente comienza a leer mejor. It's just about breeding better. Pero la escritura dice But the scripture que says cuando tú entres en la cámara secreta, that when you go into the secret tu place, Padre que te ve, the Father that sees no you, que te oye, not the one that hears porque la you, cámara secreta because the secret no es place para hablarse. is not to speak. La cámara secreta The secret place es para mirarse, is to see, porque eso es intimidad. because that is intimacy. Para que tu Padre que te ve en lo secreto So that the Father that sees you in the también secret te place, pueda recompensar en lo He público. can also reward you in public. Por eso Dios nos impacta por lo que tú dices en la cámara secreta. This is why God is impacted by what you said in the secret Porque place. Dios ya conoce todo lo que tú vas a decir antes de entrar en la Because cámara God already knows secreta. everything you're going to say even before you say it. La cámara secreta es para los amantes. The secret place is for the lovers. La cámara secreta es para los The enamorados. secret place is for those that are in love. Y cuando tú comienzas a levantar consolidadores sin And- devocional, And when you begin to raise up consolidators without devotion, consolidadores que se levantan en la mañana y no oran, consolidators that don't wake up and pray, consolidadores que se levantan en la mañana y no leen la palabra, consolidators that raise up in the morning and don't read the consolidadores que word, se levantan en la mañana y lo primero que hacen es ver noticias, the consolidators that the first thing that they do when they wake up is look at the news. lo primero que hacen es ver su The Facebook, first thing that they do is look at their consolidadores Facebook. que lo primero que hacen en la mañana es leer el periódico
periódico y el diario. Consolidators, the first thing that they do is read the newspaper. Entonces tenemos una generación de consolidadores So now we have a generation of que aunque después en el consolidators día hagan todo lo correcto, that if in the whole day they do the correct thing, por no tener el espíritu, because they don't have the spirit, por no estar enamorados de Dios, because they're not in love with aunque God, hagan toda la consolidación correctamente, even though they do all the processes correctly, hay un elemento de divinidad que falta. there's an element of divine element that rises. Porque aunque el Espíritu de Dios está dentro de ti todos los días, Because even though the Spirit of God is within you tú every tienes que day, tener comunión con Él todos los días. you need to have communion with God Porque every en day. esa comunión con Él todos los días, Because in that communion with God every Él te day, va a dar la revelación para moverte en aquel día, He will give you the revelation to para move hablar lo within that correcto en day, aquel día, to be in the para correct thing operar en that day, sabiduría en aquel to día, get wisdom that para day, tener inteligencia divina en aquel to día. have divine intelligence that day. Por eso necesitamos intimidad. This is why we need Y intimacy. yo conozco gente que se quiere multiplicar, And I know people that want to multiply, quieren consolidar, they want to pero consolidate, no quieren una vida íntima. but they don't have an intimate lifestyle. En estos días nosotros hemos formado una escuela de ministerio teológica. In these days we formed a ministry of Estamos theology. preparándonos para levantar pastores y enviar más pastores al mundo. We are arising a generation of pastors to Pero send hay out algo que pastors. nosotros hacemos en nuestra escuela But teológica there's something that we ministerial. do in our theological school. Y es que nosotros le evaluamos a todos los alumnos todos los días su reporte ministerial y su reporte de devocional. And we have a report on their lifestyle, of their devotion with Esta God. mañana a mí y a los otros maestros de la escuela teológica, This morning in the theological school, a mí y a los otros maestros, myself and the other teachers, nos llegan los devocionales we get the devotionals. a una página de internet que tenemos especial, It's a page on our website and donde internet cada alumno registra. where every student registers. Leí, hoy oré media hora. Today I prayed 30 minutes. Leí de Éxodo 1 a Éxodo 10. I read from Exodus 1 to chapter La 10. palabra de Dios para mí hoy fue esto, The word of God for me today was this. Y le evaluamos a todos los pastores, And we evaluate all the o a pastors, todos los obreros, perdón, or all the workers, y a todas las personas que se están preparando para el ministerio. and all the people that are working towards Todos los ministry. días Every day les evaluamos sus I devocionales. value their devotional. Porque si nosotros queremos levantar Because if we want to raise up ministerios de éxito en la tierra, successful si ministries on queremos earth, levantar ministerios if we want to raise up de ministries impacto, of impact, obreros of workers que tengan éxito en lo que hacen, that have success in what lo they primero lo primero que nos tenemos que do, the asegurar first thing that we need to be assured of es que estamos levantando una generación is that we're raising up a que tiene generation una relación cara a cara con that has a Dios, face-to-face relation with God, una relación íntima con el an Señor. intimate relationship with God. Tú no puedes tener el espíritu de alguien You can not have the spirit of someone si tú no tienes una relación íntima con if you alguien. don't have an intimate relationship with Por eso someone. el hombre vierte This is o el what- hombre engendra. This is why the man inherits. El hombre engendra es la palabra, ayúdenme aquí. The man El hombre engendra. gives, Bueno, gives, y la mujer concibe. and the woman receives. Por eso tú tienes que entender que cada vez que tú entras en la cámara secreta con Dios, And that's why in the secret place with God, cada vez que tú entras a la cámara secreta con Dios, Dios tiene algo único, diferente, especial para aquel día en el que tú entras a hablar con Él. this is why every day with God intimacy, God always has something new and special for you that day. Es interesante que cuando Adán o cuando la Biblia registra cuando la Biblia, no que fue el primer momento donde tuvieron intimidad, pero el primer registro de intimidad en la Biblia The first sign or where it's registered in the Bible of intimacy with God, fue Adán con Eva, Génesis 4. it was Genesis chapter 4 with Adam and Eve. Pero la palabra no dice que, la escritura no dice que Adán se llegó, But the scripture doesn't say that Adam se acercó o se got close acostó. or he slept with her. Por lo menos nuestra traducción dice que Adán conoció, But the word of God said he knew her. la conoció. He knew her. Nosotros usamos la palabra conocer We use that word to know cuando vemos a alguien. when we see someone. Yo lo conozco, I know that person. yo la conozco. I know that person. Si yo conozco a tal persona. If I know that person. Pero la Biblia But the Bible usa la palabra conocer uses the word to know para alguien que tiene intimidad. as to someone who has intimacy. Levante su mano Lift y up diga your conmigo hand en estos días. and say, in these days, Vamos, levante su mano come on, lift up your hand with me. y diga en estos días Say, in these days, voy a tener que moverme I'm going to have to move en profunda intimidad con Dios. in profound intimacy with God. Amén. Amen. Vamos, apláudale a Come Jesús. on, applause to Jesus. La escritura nos enseña The scripture teaches us
La palabra dice, por ejemplo, The scripture says, for example, en Santiago 4:5, in James 4:5, ¿o pensáis que la escritura dice en vano you think that the scripture is in vain? que el espíritu que él ha hecho morar en vosotros o en nosotros nos anhela celosamente? It says, do you not think that the scripture saith in vain that the spirit that dwelleth in you is lust or envy? Salmo 51:6 Psalms 51 verse 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51:6. Psalms 51 verse 6, it says, behold, that your desire and truth and the inward parts will be hidden, and in part shall make me know wisdom. Abraza al que tiene a su lado. Hug the person next to you Dígale, tú y yo necesitamos and say, you and I need, entrar en una mayor intimidad con Dios. we need to go Dígale. into a greater intimacy with God. Amén. No, no le iba a decir con el hermano de al lado, por si acaso. Algunos se preocuparon allí. Es con Dios. Some of you got worried there. when Entonces they no, told you. no podemos levantar una generación. We cannot raise up a generation. Diga conmigo, no podemos levantar una generación Say with me, we cannot raise a generation sin intimidad. without intimacy. Entonces por donde tú vas, So wherever you go, tú encuentras pastores que quieren generaciones, you're going to find pastors that want generations. pastoras que quieren levantar generaciones, Pastors that want to raise up generations. pero no lo quieren But they don't want, de cualquier forma, in whatever way, a su manera. in their own way. Pero hay algo que tú no puedes saltar por alto. But there's something that you cannot surpass. Hay algo que tú no puedes pasar por alto. There's something that you cannot just Y es let que go no of. hay generaciones There is no generation si primeramente no hay if you don't intimidad. have first intimacy. Por eso si uno va a levantar consolidadores en la iglesia, This is why if one is going to raise up si tú vas a consolidators in the church, consolidar en la if you're iglesia, going to consolidate in the si vas a church, levantar discípulos, if you're going to raise up nosotros disciples, tenemos que procurar we need to be que sure la primera fuente a la que todos nuestros obreros viven conectados that the first fountain that all of our workers are connected to es a Dios. is God. Porque si estamos conectados a Dios, Because if we are connected to si hay God, compromiso con Dios, if there's a commitment with el God, compromiso con la gente then there's a commitment with va people. a ser más fácil. It'll be a lot easier. Cuando tú tratas de hacer la obra, When you try to do the work, pero sin tener una vida íntima con Dios, but without intimacy, te vas a desgastar, you're going to wear yourself out. vas a sentir mayor peso, You're going to feel greater te vas a weight. cansar más You're fácil, going to get a lot tired, te a vas a lot volver easier. más negativo, You're going to get more vas a negative. vivir You're going to live al borde de la depresión, in depression. vas a ser más emocionalista que You're going to espiritual, be more emotional than spiritual. vas a ser más susceptible a los ataques de la gente You're going to be more receptive to the attacks of y te vas a people. volver menos resistente And you're going to be less resistant a las críticas de las personas. to the criticisms of the O te vas a people. volver más, vas a estar más abierto a las críticas de las Because you're going to be personas. more open to the Por criticism eso of levante su people. mano hoy y declare, This yo is why you necesito, raise up your right hand and yo say, necesito, I need, diga fuerte, yo necesito say with me, I need una vida íntima con an Dios. intimate life with God. Amén. Vamos, denle un aplauso a Dios. Give an applause to the King. Es importante entender It's important to understand que la intimidad, that intimacy, después que tú has trabajado la intimidad con Dios, after you've worked intimacy with God, tú tienes que entrar en un segundo nivel de intimidad. you need to go into a second level of intimacy. Tú tienes que reclutar y seleccionar un equipo. You need to recruit and select a team. Tú tienes que tener a alguien en quien impartes lo que Dios te está revelando. You need to have someone to impart what God has been revealing to you. No solamente intimidad con Dios, It is not only intimacy with God. tienes que acercar gente a ti You have to get people close en to quienes you tú vas a impartir el espíritu que Dios ha puesto en ti. in whom you're going to impart the spirit that God has placed in you. Por eso usted va a leer en la escritura This is why you'll read in the scriptures que cuando la carga se hizo demasiado grande para Moisés, that when the weight got too heavy for Moses, Dios le dijo a Moisés God told Moses que tomara 72 ancianos to get 72 elders y que se los llevara al monte and to go to the y que en mountain, aquel monte and that in that mountain tomaría del espíritu que había en Moisés he would take of the spirit that is in y Moses del espíritu que había en and the Moisés, spirit that was in Moses. esa misma It revelación, is in that same esa revelation, misma compasión, that same esa compassion, misma carga, that same weight, esa misma visión, that same la vision, misma mentalidad, the same el mentality, mismo entendimiento the same understanding. sería impartido It would be imparted en un equipo de 72 in a ancianos team of 72 que elders comenzarían a operar en la misma revelación that will begin
to operate in the same revelation, mentalidad, mentality, espíritu the spirit, y trabajo que Moisés. and the work that De Moses manera was que doing. la obra de In Moisés such a way that the o el work of trabajo de Moses, Moisés or the work of Moses, se haría 72 veces más fácil. it would be 72 times easier. Por eso tú tienes que tener cuidado a quién tú le enseñas. This is why you need to be careful who you teach. Porque tú tienes que cuidarte a quién vas a ir para impartirle de tu espíritu. Because you need to be careful of who you go and impart your spirit upon. Porque yo les leí ahí Because I was reading Génesis there, Genesis 16. 16. Porque usted en Génesis 16, Because in Genesis 16, usted ve la intimidad de Abraham o de Abraham con una mujer llamada Agar. you see the intimacy between Abram and a woman named Hagar. En Génesis In 17 Genesis es la 17, intimidad de Abraham it is an intimacy with Abraham y Sara. and Sarah. Porque cuando tú le viertes a un espíritu Because when you open up to a spirit, incorrecto, an incorrect spirit, un espíritu incorrecto, an incorrect aunque spirit, tu semen sea correcto, even though your semen is good, aunque tu revelación es correcta, even though your revelation is aunque tu correct, espíritu es correcto, even though your spirit is aunque correct, tu visión es correcta, even though your vision is si tú le correct, impartes if you impart a it un vientre incorrecto, into an incorrect aunque lo womb, que Dios te dio a ti es sano, into what God gave you is pero right, Abraham that Abram más Agar plus Hagar nunca producen Isaac. will never produce an Ellos Isaac. producen They Ismael. produce Ishmael. Y los And Ismaeles the son Ishmaels anticonsolidadores are que anti-consolidators nacen mal, that are born que no bad, entienden la genética, that they don't understand the que no genetics. tienen el They espíritu. don't have the spirit. Y esta es la gente con la que tú tienes que vivir luchando, And these are the people that you're constantly going to que have to son battle with. discípulos, That they're disciples son discípulos They're disciples de una matriz equivocada en la que tú impartiste. of a wrong woman where you imparted into. Pero cuando Abraham impartió But when- en Sara, But when Abram imparted in Sarah, de Sara nacen los Isaac, from Sarah the Isaacs are born. y de Isaac And from Isaac vienen las generaciones, there's the porque generations. Isaac representa la promesa, Because Isaac is the promise. representa lo que nace de Dios, He represents what is born of representan God. los hijos de la casa, It represents the son of the representan house. los hijos que tienen el espíritu, It represents the sons that have the representan spirit. los hijos que tienen la mentalidad. The sons that have the mentality. Con los Ismaeles With the Ishmaels, son los que tú tienes que vivir persiguiendo Those para are- que hagan las cosas. those are those that you have to go after just so Con that el they move to do Ismael, something. With the tú tienes que Ishmaels, golpearlo para que trabaje. you have to hit them so they Con will el work. Ismael, With Ishmael, tú tienes que pelear cuando tú le exijas compromiso, you have to fight whenever you're porque telling them viene you need de to be un committed. vientre incorrecto, Because it is an incorrect womb. porque Agar era egipcia Because Hagar was from y los Egypt. egipcios lo único que quieren es esclavizar lo que And- da luz a Abraham. And the only thing that the Egyptian can do is put into slavery. Pero what- los the seed. Isaac But the Isaacs, No pelean. they don't fight. Cuando tú los pones en el altar, When you put them on the altar, ellos se quedan en el altar. they stay in the altar. Ellos dejan que venga el papá. They say, all right, Daddy. Ellos entienden They understand que el propósito that the purpose y que la visión and that the vision es más importante que su propia vida. is more important than their own life. Ellos te tienen el poder. They have the power Ellos tienen la habilidad They have the ability de seguirte aunque no entienden. to follow you even though they don't understand. Ellos preguntan, They ask, papá, ¿dónde está el sacrificio? Father, where is the sacrifice? Ellos no entienden lo que está They don't pasando, understand all that's happening. pero son hijos. But their sons, Ellos siguen al papá. they follow daddy. Y cuando el papá los amarra, le And amarra las manos. and whenever the dad ties them up, Aunque ellos no even entienden, though they don't understand, ellos se dejan amarrar. they let themselves be Porque tied son los Isaac. because they're the Isaacs. Y aunque ellos tienen más fuerza, They have more strength. ellos tienen más fuerza They que have Abraham. more strength. Aunque ellos tienen más fuerza que Abraham. Even though they have more strength than Abraham. Aunque Isaac Even though no Isaac, tenía 12 años ahí. he wasn't 12 years old there. Los estudios teológicos dicen que Isaac tenía 33 años. The studies say that Isaac was actually 33 Porque si years la old. profecía se iba a cumplir, Because of the prophecy was going to be Isaac fulfilled. era un tipo de Cristo. Isaac was a sign of Él Jesus. tenía la edad de Jesús. Then he had the age of Jesus. Ya Abraham tenía más de 100 años. Abraham was 100 years and Isaac over. tenía más fuerza que el padre. Isaac had more strength than the Pero father. Isaac sabía que no tenía la autoridad todavía del But padre. Isaac knew he didn't have the authority yet. Porque los hijos entienden Because the sons que no know porque tienen más fuerza that not just because they have more strength no significa que ellos tienen más doesn't autoridad. mean they have more authority. Y aunque Isaac
Although Isaac tenía más fuerza que el padre, had more strength than the que le podría father, haber dicho no me that ates, he could say, don't tie me up. aunque Isaac podría haber salido corriendo, Even though Isaac could have left aunque running, Isaac podría haber huido del altar, even though Isaac could have ran from the él altar, era el hijo de la casa. he was a son of the Y cuando house. tú tienes un hijo de la And when you casa, have a son of the los house, hijos de la casa the sons of the house, se dejan they let themselves acostar en el altar be put on the para que altar venga el papá, so that the father, porque un hijo because the son es hijo is son, cuando hace la visión del when he padre does the vision of the father, suya his, y ya está dispuesto and he's willing a morir por la visión que to Dios le dio die al for the padre. vision of the father, Eso se llama ser This un is hijo called- de la casa. to be a son of the house. Vamos, hay alguien en casa hoy en este Is there lugar. any sons of the house? Hay alguien en casa hoy en Is este there any lugar. sons of the house? ¿Dónde están los hijos de la casa? Where are the sons of the house? ¿Dónde están los hijos de la Where are the casa? sons of the house? Pero los hijos de la casa, But the sons of the house, déjeme enseñar un poquitito más. let me teach you a little bit more. Los hijos de la casa The sons of the house son personas are people, muy especiales. very special people. Es gente They are people que nace con un emblema que dice edición limitada. that it's born with an emblem that says limited edition. Ahora, usted va a tener que entender Now you need to understand que cada vez que usted vierta en vientres que son los agares, that every time that you invest in those wombs that are the Hagars, que es gente que no ha querido soltar Egipto porque Agar era egipcia, that those are people that never want to let go of Egypt because cuando Hagar usted is from Egypt. vierte en gente que tiene un pie allá y un pie acá, That you invest in people that have one foot in, one foot out. cuando usted vierte en gente que ellos te ponen las condiciones a ti como pastor lo que tienes que hacer, When you invest into people and they put the conditions on you as a pastor. cuando tú comienzas a vertir en gente que para no perder la gente le das todo lo que ellos quieran para que estén contigo y te sigan. And when you invest in those people that you'll do anything possible just so they won't leave your church. Cuando tú tratas de establecer tu ministerio para tener el menos problemas con hombres posible, When you try to establish your ministry according to having the less problems that you can, aunque vayas a tener menos problemas con los hombres en aquel momento, or that you're going to have the less problems with the men that are around you, tus problemas los vas a tener con Dios. your problem you're going to have it with God. Porque cuando Abraham se llega a Agar Because when Abraham comes with y Agar Hagar, da a luz Ismael, Hagar gives birth to el Ishmael. capítulo 16 de Génesis y verso 16 deja una verdad establecida. Genesis chapter 16 verse 16 leaves a profound truth. Que en aquel momento Abraham era de edad de 86 años. The word of God says that Abraham was of the age of 86 years Ya ahí old. hay un punto. And there's a point. Y comienza un Period. capítulo que es el capítulo 17. And there's a new chapter which is Y el chapter capítulo 17. 17, verso 1 también nos da la edad de Abraham. And Genesis chapter 17 gives us the age of Y Abraham dice que again. Abraham tiene ahora 99 años. Now it says Abraham was 99 years old. Es decir, That means si usted resta, that if you add it up, ¿dónde están los matemáticos? where the mathematicians, 86 86 o menos 99. minus 99, ¿Cuánto es? how much? 13 años. 13 years old. 13 years. Fueron 13 años de silencio del cielo donde Dios no habló con Abraham. Wow. It was 13 years where God did not speak to Abraham. La última vez que le habló es Génesis 16, verso 16. The last time God spoke to Abraham Ahí was termina un Genesis capítulo. 16, verse 16, and Y there's a Dios se le vuelve period. a aparecer a Abraham Then God appears to Abraham once cuando Abraham again. ahora tiene los 99 años. Now when Abraham is 99 years Usted old, tiene que entender que el 9 en la Biblia es un número de madurez. you need to understand that the 9 in the Bible is a number of maturity. Por eso el fruto del Espíritu tiene 9 This características. is why the fruit of the Spirit has 9 characteristics. Porque 9 es madurez. Because it's Y cuando maturity. Dios se da cuenta que tú todavía no tienes la madurez para levantar generaciones, Dios te va a dejar reposando en el tiempo hasta que entienda y vea que tienes la madurez necesaria para poder levantar una generación para Él. And there's a moment where God will leave you there until you don't have the maturity enough and the capacity enough to receive the designs that He's going Y to por give eso en you. Génesis 17, verso 1, lo primero que nos deja claro la Biblia es que Dios se le aparece a Abraham ahora a un hombre que tiene la doble madurez. Wow, and then in Genesis, I'm over here receiving, I'm sorry.
In Genesis chapter 17, you find Abraham, who's 99 years old, has double the maturity. Es decir, ahora Dios dice, ahora puedo hablar con este hombre. In other words, now I can speak Ahora to le this puedo man. revelar Now I can reveal lo to que no him le pude revelar antes. what I couldn't reveal to him before. Ahora le puedo hablar cosas. Now I can speak to him Ahora le things. puedo enseñar cosas. Now I can teach him Y lo things. primero con lo que Dios se presenta con Abraham a los 99 But años the first thing that God tells Abraham at 99 years old es con la clave, is with the key, con la estrategia. with the strategy. Lo primero fue intimidad. The first thing was intimacy. Pero lo segundo, But the second, le enseña la táctica para levantar una he generación. teaches them the tactic to raise up a Y generation. es aprender a circuncidar And it's to learn to circumcise a la gente que te van haciendo en casa. the people that are going to be born of the house. Porque el problema que tienen los pastores en el mundo, algunos tienen un problema de esterilidad. Because some pastors have a problem with sterility. No logran engendrar. They cannot give birth. Pero hay otros que pueden engendrar. But there's some that can give birth. Lo que no saben es el arte de circuncidar. What they can do is circumcise you. Y cuando tú no sabes circuncidar, And when you don't know how to circumcise, aunque te nacen hijos, even though you have children, tus hijos your children salen mal criados, come out rebellious mal formados, or bad formed. porque para tener discípulos del reino, Because in order to have disciples in the en el kingdom, reino nos sirven los incircuncisos. we cannot have uncircumcised children. Por eso cuando David This is why when David, enfrenta a Goliat, he confronts la Goliath, palabra clave the key word that he es uses incircunciso. is who is this uncircumcised? ¿Quién es este incircunciso? Who is this uncircumcised Es giant, decir, Philistine? David va al pacto. In other words, David goes to the covenant. Y porque yo soy del pacto And because I'm part of the y yo covenant, estoy circuncidado, and I am circumcised, porque yo soy hijo de la casa, because I'm a son of the house. y aunque este rey al que yo estoy sometido no se atreve a enfrentar este Goliat, And even though this king in whom I'm submitted under y doesn't want to aunque este confront rey es el Goliath, que me va a perseguir un día even though this king, the one that's going to come after me one por day, estar circuncidado but because I'm y circumcised, ser hijo de la and casa, I'm a son of the house, y por haber obedecido a mi papá, and because I obeyed my father que llevara los quesos a mis hermanos que estaban en la to guerra, take the cheese to my brothers that are in battle, por ser hijo del pacto, because I'm a son of the yo tengo covenant, derecho y autoridad legal del cielo I have the legal right and authority from para heaven levantarme contra los gigantes y derribarlos al to suelo con arise una against the sola giants piedra, and bring them down, porque soy hijo del pacto. because I'm a son of the covenant. Dígame, por favor. Say amen. Entonces, la habilidad de circuncidar. So the ability to Usted circumcise, tiene que entender que la palabra hebrea por circuncisión es la palabra Brit Milá. you need to understand that the Hebrew word for circumcision is Brit Milah. Brit Milá. Brit Milah. Y la palabra Brit Milá And the word Brit Milah en hebreo in Hebrew, significa literalmente it literally means pacto de palabra. covenant of word. Pacto de palabra. Covenant of words. Que la señal del pacto That the sign of covenant radicaba justo en un lugar de intimidad. is radicated in intimacy. La señal del pacto The Dios sign. estableció que fuera en el órgano viril. The sign of the covenant of God is in the organ reproductive. ¿Y por qué ese lugar? Because that is the place Ese es un lugar que revela intimidad. that it reveals intimacy. ¿Y por qué justamente el órgano reproductor? And why is it the reproductive organ? Porque nosotros tenemos que velar Because we need to know que si vamos a levantar una generación para Dios, that if we're going to raise up a generation for God, libre de las maldiciones que nosotros con las que tuvimos que pelear, free from all the things that we needed to fight against, si vamos a levantar una generación, if we're going to raise up a generation, la idea es levantar una generación que no tenga que pelear con lo que nosotros peleamos, a generation that's not going to have to fight with what we've had to no fight tenga with, que luchar con lo que nosotros they don't have to luchamos, battle what we battled with, no tenga que combatir con las luchas externas con las que nosotros hemos vivido combatiendo por los últimos 20 años. they don't have to fight the battles that we've been battling for the last 20 years. Es interesante en la escritura It's interesting in the scripture que cuando Abraham se circuncidó, that when Abraham was circumcised, cuando él se circuncidó, when he circumcised tenía himself, 99 años. he had 99 years old. Pero los que iban naciendo en la casa But those that were born in the se iban a house, circuncidar al 8º día. they were going to be circumcised at the Porque 8th ¿cuál es la day. enseñanza profética? What is the prophetic Que lo que teaching? a Abraham le tomó 99 años adquirir, That what it took Abraham 99 years los old to hijos get, de la casa lo van a tener solamente en 8 días. the sons of the house will have it Porque in esa es 8 la days. aceleración profética de There's a Dios. prophetic acceleration. Aceleración profética There's a de Dios. prophetic acceleration. Grite fuerte, aceleración profética de Dios. Shout
prophetic acceleration. Lo que a Abraham le tomó 99 años, grite. What took Lo que a Abraham- Abraham le tomó 99 años, What took Abraham 99 a las years próximas generaciones to the next generation, le va a tomar solamente 8 it's días. only going to take 8 days. Vamos, aplauda a Dios si Come usted on, cree esta applaud to palabra. the King. Yo fuera usted, gritara, If I was you, aplaudiera, I would shout. declararía una palabra de Dios would en shout. este momento. Ahora, Abraham entendió algo. Now Abraham understood something. Abraham entendió el valor de la obediencia. Abraham understood the value of obedience. Porque obediencia retrasada para Dios es desobediencia. Because delayed obedience is disobedience. La única obediencia legal en el reino es la obediencia inmediata. The only legal obedience in the kingdom is immediate obedience. Y la obediencia que más valora el reino es la obediencia proactiva. And the obedience that the kingdom values the most is productive obedience. Proactive. Proactive obedience. Que es una obediencia That it is a que obedience todavía Dios no me ha alcanzado a hablar y yo ya le tengo hecho a Dios lo que yo sé que a Dios le agrada. that God hasn't